Nos reiteramos las buenas noches. Es un gozo poder estar acá en la casa del Señor. Entonces vamos en esta noche a seguir el estudio del libro de Efesios, capítulo 6. Vamos a comenzar el final de la carta. Esta sección Pablo la comienza, es como la manzana o la cereza encima del pastel. Va Pablo a ir despidiendo la carta, a ir terminando, pero sin dejar algo muy importante, una enseñanza muy importante que él va a comenzar a introducir en estos versículos que vamos a comenzar a estudiar hoy. Allá donde estábamos pastoreando, tenían un dicho que no sé si será verídico, decía que cuando el caballo o cuando tú querías que tu caballo fuera a tomar agua, darle sal, para que con esa sal le diera deseo de ir a tomar agua. Y es mi deseo en esta noche, de cierta manera, darle sal, en el sentido de que esto despierte en ustedes, o esta enseñanza despierte en ustedes deseo de estudiar el tema, de estudiar la Biblia, y también, ¿por qué no?, de cada día más poder adentrarnos en la palabra del Señor y poder caminar más con Él. Entonces, quiero que estén conmigo en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 13. Solamente 3 versículos en esta noche. Es una introducción, luego mis hermanos van a exponer lo demás. Entonces, en los próximos sábados, solamente es una introducción de estos versículos y de todo este tema, que es un tema muy rico en las Escrituras. Es un tema que la Biblia habla de esto, no es solamente algunos círculos carismáticos, sino la palabra de Dios habla sobre esto. También los padres de la iglesia han hablado, también teólogos contemporáneos han hablado sobre este tema. Y en esta noche nos concierne que Dios sea el que abra nuestros corazones, nuestras mentes, y que Él sea el que avive en nosotros el deseo de escudriñar su palabra en esta noche. Dice la palabra del Señor: por lo demás, o finalmente, como dicen otras traducciones, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Queridos hermanos, nosotros estamos expuestos a una lucha, a una batalla, que no podemos mantener la victoria en nuestra propia fuerza. Hubo un tiempo que el hombre sí lo pudo hacer, vamos a llegar a eso más adelante, pero nosotros hoy no podemos mantenerlo por nuestras propias fuerzas. Necesitamos armarnos con la armadura que Dios ha provisto para nosotros, porque estamos en una guerra sin cuartel. Y yo en esta noche quiero meditar en 4 puntos contigo. Primero, ¿contra quién es la lucha? Segundo, el inicio y el final de la misma. Tercero, el campo de batalla de esa lucha. Y cuarto, una introducción brevísima a las armas de batalla que tenemos para la lucha, porque en los próximos sábados, como dije anteriormente, mis hermanos van a exponer más sobre las armas que tenemos en Cristo. Primero, ¿contra quién es la lucha? Dice la palabra de Dios en el versículo 12 que no tenemos lucha contra carne ni sangre. En otra versión, traducción lenguaje actual, dice: porque no luchamos contra gente como nosotros. Nuestro enemigo no son las personas, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Es una lucha espiritual, no es una lucha física, no es una lucha carnal, pero sí, aunque es espiritual, es real y es muy intensa. Si se dan cuenta, las 3 primeras categorías tienen que ver, o las 3 primeras cualidades que menciona el versículo 12, tienen que ver con que estos seres tienen poderío, tienen gobierno en la tierra. O sea, hay una realidad espiritual, que esa realidad espiritual ejerce influencia en el plano físico o en la realidad que nosotros vivimos. Entonces,
tienen autoridad, una autoridad delegada, una autoridad sometida al señorío y la soberanía de Dios, por supuesto, pero aún así es una autoridad. Y Camilo exponía en la lectura bíblica un pasaje que viene justo a la medida. Efesios capítulo 2 dice, hablando a los efesios, que en un tiempo ellos vivían conforme al príncipe, o sea, conforme a la autoridad de la potestad del príncipe que está en el aire, o sea, al príncipe de este mundo. Pero Cristo ya los ha salvado, los ha sacado de ese imperio de la tiniebla y los ha trasladado al reino de su Hijo, al reino de la luz. Nuestra lucha no es contra carne. Las tres primeros denotan poder y autoridad, cualidades, y la última denota maldad, huestes de maldad. Mi hermano, tu lucha y mi lucha es contra una huestes de demonios celestiales que lo que quieren es hacernos fracasar, destruirnos y dejarnos en el piso, hecho polvo. Contra eso es contra lo que tú y yo estamos luchando. Las personas en oposición a Cristo, o sea, en el plano físico ya, son usadas por este ejército. Es como si fueran sus herramientas, es lo que está detrás. Las personas que están opuestas a Cristo, opuestas a su evangelio, están detrás. O sea, esas potestades las usan para enfrentarse a los hijos de Dios y enfrentarse a la iglesia. Y sí, en teoría lo podemos vivir. En teoría le decimos, oye, qué lindo, sí, qué bueno, me doy cuenta que sí. Pero ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Por ejemplo, cuando nos toca de cerca. Cuando tenemos, por ejemplo, conflictos en la familia y nosotros, en vez de ver lo que está detrás de esa persona, lo que creemos que es esa persona la que nos está haciendo daño, en un sentido, porque también influye su pecado. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa cuando ese enemigo está, por ejemplo, o que cuando está influenciando a alguien de tu casa de tal manera que tienes problemas en tu matrimonio, que tienes problemas con tus hijos, que tienes problemas porque quieren rebelarse contra Dios, quieren rebelarse contra su ley? Pero hay algo que está detrás de eso. Hay algo espiritual, no es solamente físico, hay algo espiritual. Por ejemplo, cuando Dios decidió liberar al pueblo de Egipto, Dios le dice a Faraón, para esto mismo yo te he levantado, para mostrar en mí, o para mostrar en ti, perdón, mi poder. Pero el punto está en que Dios estaba batallando contra la dureza del Faraón, pero también estaba batallando contra los dioses de Egipto. Era una batalla también espiritual. Era como Dios diciendo al pueblo de Egipto, estos son tus dioses, pero mira lo que yo hago con cada dios tuyo. El Nilo lo convierto en sangre. La muerte, yo mato, yo soy el que le doy muerte a tus primogénitos. Y así con todas las plagas, eran juicios sobre cada dios egipcio. Era una lucha que se veía en el plano físico, pero era una lucha espiritual. En lo particular, o cómo vemos que alguien puede ser influenciado por estas huestes satánicas y de maldad. Tenemos un caso, y fíjense, dije influenciado a propósito. Tenemos un caso muy práctico en el Nuevo Testamento, y es el ejemplo del apóstol Pedro. Pedro, en Mateo 16, Cristo les pregunta a sus discípulos, ¿ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios. Y Cristo le dice, oh Pedro, eso no te lo ha revelado humano, ni carne ni sangre, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Eso es una revelación de parte de Dios. Y luego 7 versículos después, en Mateo 16, 23, Jesús les está contando a sus discípulos la necesidad que él tenía de ir a Jerusalén y que iba a sufrir de parte de los líderes para otorgar la salvación. Y Pedro se le acerca y le dice, mira, Señor, que eso no te suceda, pobrecito de ti. ¿Y saben cuál es la respuesta de Cristo? Cristo le dice, apártate de mí, Satanás. El punto fue que Pedro, de cierta manera, se dejó influenciar por Satanás. Y la respuesta que le dio Jesús, o sea, él aumentó la respuesta y le dijo, porque pones las cosas en las cosas o pones los ojos, perdón, en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. O sea, se puede ser influenciado por Satanás. En esta batalla que tenemos sin cuartel, el inicio y final de la lucha. El inicio y final de la lucha del hombre contra Satanás, porque el inicio fue cuando Satanás decidió rebelarse
contra Dios y Dios lo arrojó, lo sacó del lugar donde estaba de privilegio. Pero en Génesis 3 es en donde encontramos a Adán, a Eva, la serpiente, la fruta y la caída. Y en ese momento, hermano mío, de cierta manera Adán sí podía hacerle frente a Satanás, porque Adán era perfecto, había sido creado sin pecado. En ese momento Adán podía tener la victoria, pero cayó, y cuando él cae, toda la humanidad, tú y yo, ya nosotros mismos no podemos hacerle frente a Satanás, mi hermano, ni hacerle frente a sus huestes de demonios. Necesitamos a alguien que nos apoye, necesitamos el poder y la fuerza de alguien, porque nuestras fuerzas no son suficientes para poder lograrlo. El cristiano puede hacerle frente a Satanás, pero en el poder de Cristo, porque Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Adán falló en el Edén, Israel falló en el desierto 40 años, luego viene Cristo y se pasa 40 días en el desierto, y Cristo comienza de victoria en victoria a derrotar a Satanás, hasta que llega a la cruz. Y ahí Cristo no es que Él termina derrotado, no, en la cruz, Cristo lo que hizo fue que exhibió a todas esas huestes, a todos esos principados, a todas esas potestades, las exhibió derrotadas, diciendo: mira, yo hice esto para otorgar salvación, yo vencí, y lo demostró al tercer día, resucitando con el poder del Espíritu. Ahora, la lucha, hermanos míos, que tú y yo tenemos, es una lucha 7 días a la semana, 24 horas al día. Ni durmiendo descansamos de esa lucha. Cristo finalmente va a derrotar a Satanás, pero nosotros tenemos que estar firmes en esta batalla, en esta lucha, y acabarlo todo hasta que nos muramos. Eventualmente Cristo va a derrotar a Satanás. De hecho, ya lo hizo en la cruz, y su victoria ya está decretada y va a ser declarada completamente en el final de los tiempos. Pero ahora tú y yo tenemos una batalla que hacer. El campo de batalla, ¿en dónde está? Primero que todo, esta palabra lucha que usa en este pasaje que estamos estudiando, cuando los efesios en aquel momento veían esta palabra o escuchaban esta palabra, la idea que tenían en la mente era una batalla mano a mano por la victoria. No era una batalla de que el enemigo estaba allá y yo estoy aquí y yo le tiro y él me tira. No, era la lucha. ¿Han visto el deporte de la lucha grecorromana o tienen alguna idea de cómo es? Hombres o mujeres agarrados, apretados, revolcados en el piso. Era la idea. Es una lucha mano a mano, queridos hermanos. Nosotros estamos en esa lucha, los cristianos. Incluso esta carta, ojo, es escrita para los creyentes. Y los creyentes estamos en la lucha, lo quieras o no lo quieras, estés preparado o no estés preparado, tengas la armadura puesta o no la tengas puesta. La lucha está. Y la lucha es evidente todos los días de nuestra vida. Satanás no se queda sentado ahí esperando, entrena, ponte la armadura. No, Satanás no hace eso. Y sus huestes tampoco. Estamos en la lucha al diario. Pablo le está escribiendo a cristianos que habían estado en el mundo de la hechicería. Hechos 19:19 dice que cuando Pablo llega a Éfeso y predica y las personas se convierten, dice que esas personas acumularon libros de hechicería, llevaron esos libros para quemarlos, y fueron tantos los libros que el precio estimado estaba en 50,000 monedas de plata. Imagínense usted ahora con 50,000 monedas de plata. Una gran cantidad de dinero. Pero en ese momento lo que significó fue un triunfo para Cristo. Esas personas dejaron la hechicería y se entregaron completamente a Cristo. Pero que hayan hecho eso no quiere decir que la lucha haya menguado. Pablo les está recordando que su lucha era contra esos principados y potestades, no contra las personas, sino contra los principados y los potestades. Ellos estaban posicionalmente sentados en Cristo. Nos encanta ese pasaje de capítulo 1, versículo 3, que dice: hemos sido bendecidos con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Pero, aunque estaban posicionalmente ahí, ahora en el presente estos creyentes y nosotros tenemos que luchar con estas huestes de maldad, con estos ángeles caídos destinados
para el infierno. Es como Pablo estuviera diciendo: ustedes están en el cielo posicionados, ya todas las promesas son de ustedes, pero ahora tienen que enfrentarse a una lucha infernal, y es un mano a mano cercano, no es distante. El campo de batalla donde ocurre todo esto, mis hermanos, es en la mente. Todo esto en el creyente. El campo de batalla donde se efectúa, donde Satanás te puede influenciar y las huestes te pueden influenciar, es en la mente. Satanás quiere tu corazón y Dios también. Mente, corazón, me estoy refiriendo a donde el asiento, o sea, no me estoy refiriendo al órgano de la carne, sino a lo que la Biblia dice que es el asiento del intelecto, las emociones y la voluntad. Satanás quiere tu razonamiento, quiere tus emociones y quiere tu voluntad, y Dios también. Dios dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón, porque Él sabe que de eso depende tu vida y mi vida. Proverbios 23:7 dice que pues como piensa el hombre dentro de sí, así es. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Satanás no puede poseer un creyente. En el creyente no hay posesión. Puede influenciarlo con los pensamientos, con lo que el cristiano ve, con lo que el cristiano se comunica en el mundo, pero no puede poseerlo. Solo influencia externa, porque la luz y las tinieblas no coexisten. O sea, no puede, eso de que si un cristiano poseído, eso no existe. Ahora, ¿qué sí puede hacer? Satanás sabe que hay un enemigo que tenemos nosotros interno, que ese enemigo es el viejo hombre que ya está crucificado, ya está condenado. Pero, como decía Lutero, yo pensé que el viejo hombre se iba a morir en las aguas del bautismo, pero me di cuenta que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. O sea, el viejo hombre ya está crucificado dentro de nosotros, pero todavía tiene deseos, todavía tiene pasiones y todavía nos hace rebelarnos contra Dios. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. ¿No te ha pasado a veces que tú no has querido enojarte con alguien y hablarle fuerte y lo has hecho de todas maneras? ¿No te ha pasado a veces que no has querido mentir y has mentido de todas maneras? ¿No te ha pasado a veces que has sido tentado, y no solo tentado, sino que has caído en esa tentación y no lo querías hacer? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que sucede, mis queridos hermanos? Eso está en nosotros. Y Satanás lo que hace es amplificar esos deseos y esas tentaciones que el viejo hombre tiene en nosotros para que nosotros pequemos. Es por eso que tú te encuentras hoy novelas, series, películas, canciones, que tú de cierta manera te das cuenta y te dices: pero esto no es de Dios, esto es lo que se está rebelando contra Dios. Eso es el propósito, que el viejo hombre pueda tener esos deseos y pueda incluso hasta llegar de cierta manera a gobernar. Y esa es la estrategia que Satanás tiene para la batalla con los hijos de Dios. Dos pasajes que lo ilustran. Santiago 1, del 13 al 15. Dice así la palabra del Señor: Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de su propio deseo pecaminoso, es atraído y es seducido. Entonces, ese deseo pecaminoso, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. 1 Corintios 10:13 dice: no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, las tentaciones que tú y yo tenemos son humanas, no son angelicales ni nada de eso, son humanas. Pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que tú y yo podamos resistir. A veces nosotros nos excusamos y decimos: es que yo soy así, yo tuve que enojarme con fulano y decirle tal y tal cosa. Pero hermano, si estamos en Cristo, si verdaderamente somos creyentes, no hay tentación que no podamos vencer. Eso es lo que la palabra está diciendo. No hay tentación que tú y yo
no podamos vencer, porque Dios, junto con la tentación, sabe que da la salida. Un ejemplo de la palabra de Dios en esta estrategia es el ejemplo de David, pero no el que todos conocemos o el más clásico, sino capítulo 21, versículo 1. Literalmente lo dice así el pasaje: Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo, a que David censara al pueblo, para que David viera lo que él había construido, la gloria que él había tenido, la cantidad de personas que él tenía bajo su mando, su ejército tan bueno. Y esta palabra incitar tiene que ver con persuadir, con seducir, con engañar. Tiene que ver con esto. Y esta palabra es muy parecida a la que aparece en el pasaje que estamos estudiando hoy, versículo 11, que dice: para que estemos firmes contra las acechanzas del diablo. Literalmente esta palabra lo que significa es artificios estudiados, artimañas estudiadas, intrigas, mentiras estudiadas. Hermanos, Satanás lleva milenios estudiando la raza humana caída. Y yo lo que tengo son 33 años. Yo no puedo por mí mismo enfrentarme a toda la artimaña que él ha desarrollado para yo decir, yo puedo vencer eso. Ni tú ni yo podemos vencer eso en nuestra fuerza. No tenemos la astucia, no tenemos la fuerza, y para colmo tenemos algo adentro que también nos traiciona. En la mente es donde se mantiene o se pierde la victoria. Y nuestra mente diariamente está siendo bombardeada por el enemigo. Estás exponiendo tu mente al bombardeo de la palabra de Dios para poder contrarrestar ese bombardeo del enemigo. Hay un libro que se lo recomiendo, libro cristiano, tiene un nombre un poco pintoresco, pero es un libro cristiano, se llama El Evangelio según Satanás. 8 mentiras sobre Dios que suenan como verdad, de un autor se llama Wilson. En la primera mentira, y esto lo traigo como ilustración, él dice, por ejemplo, Dios solo quiere que seas feliz. Y yo les pregunto a ustedes esta noche, ¿Dios quiere que tú seas feliz? Pueden responderme si quieren. ¿Dios quiere que tú seas feliz, sí o no? ¿No? Hay unos sí así medio miedosos. ¿Sí o no? ¿Seguro? ¿Seguro? Y si se te acerca a ti a alguien y te dice, bueno, por ejemplo, yo nací gay, Dios me dio eso, y Dios quiere que yo sea feliz, por lo tanto, Dios no me va a condenar por ello. En un punto, lo que tiene que ver con esta mentira es que es una media verdad. Dios sí quiere que seamos felices, pero Dios quiere que seamos felices en la medida que nosotros vamos creciendo a la estatura de Cristo, o sea, que nos vamos santificando. Dios ha hecho la creación, Dios ha hecho todas las cosas para que tú y yo seamos felices, para que la disfrutemos, pero como Él ha determinado en su voluntad, y nosotros siendo santificados. Y ahí es donde está el verdadero gozo y la verdadera felicidad. Esta mentira puede tener dos caras. Una es, Dios quiere que sea feliz, entonces yo voy a darle riendas sueltas a mis deseos. Si yo quiero matar a alguien, lo voy a hacer porque al final Dios quiere que yo sea feliz. O la otra cara de la moneda puede ser, Dios no está interesado en mi felicidad. Porque si yo soy de una manera que Dios rechaza y Dios me hizo así, es que Dios es un Dios malo. Cuando vienen a nosotros pensamientos que se rebelan contra lo que Dios quiere hacer o contra la voluntad de Dios, mis hermanos, no estamos tratando con otra persona que no sean las huestes espirituales de maldad. Nuestra propia carne rebelándose contra los deseos de la voluntad de Dios, y Satanás también, amplificando esos deseos, aumentándolos. Uno está más afectado mientras más mentiras ha creído. Fíjense, Satanás es el príncipe de mentiras y él quiere que tú creas las mentiras, él te vende sus mentiras, y mientras más mentiras tú creas, sutiles, más afectado vas a estar. Con respecto, por ejemplo, a tu identidad. No hablo porque me van a
me van a decir cosas. No predico porque se van a burlar de mí. ¿Y qué? Si Dios te ha dicho que tú eres su hijo. O tengo que comportarme de esta manera en este grupo. Yo no soy así, pero tengo que comportarme de esta manera. Tengo que hacer lo que hace el grupo para que me acepten. Porque si no, no tengo valor, no tengo identidad. O voy a chismear con fulanita de fulanita para que ella no se haga amiguita, porque si no la voy a perder. Los sentimientos negativos también son mentiras de Satanás, que nos van bombardeando. Hay una persona que dice que, por ejemplo, la ira, la envidia, el odio, el rencor, todas esas cosas al final se disparan por temores dentro de nosotros. Y todos esos temores se disparan por inseguridades que tenemos dentro de nosotros. Y todas esas inseguridades se disparan porque nos falta la fe y nos falta la confianza en Dios. Hermano, cuando tú y yo entendemos la verdad de Cristo, cuando tú y yo entendemos el Evangelio de Cristo, cuando tú y yo entendemos la verdad y la atesoramos en el corazón, realmente, podemos decir como decía Spurgeon, que él en algún momento le dijeron que estaban hablando mal de él en una ocasión y él dijo, no importa si yo soy peor, yo sé que yo soy peor de lo que están diciendo, pero aún así yo tengo un Dios tan grande que Él me ha levantado, me ha redimido, me ha perdonado, me ha declarado su hijo y a mí no me interesa lo que hablen de mí. Porque él descansaba no en las cosas de él, no en su fuerza, sino en la identidad de Dios. Y a medida que tú y yo vayamos creyéndole a Dios y desechando la mentira de Satanás, vamos a ir creciendo en Cristo. No es por gusto que la Biblia dice en Romanos 12, yo quiero, no se conformen a este mundo. Reina Valera dice siglo, pero es mundo. No se conformen al sistema de pensamiento, sino transformen su entendimiento conforme a la palabra de Dios para que comprueben cuál es su voluntad, la que es buena, la que es agradable, esa que es perfecta. Segunda de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5 dice, las armas de nuestra milicia, ya para entrar en las armas, que es el último punto. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no son físicas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, mi queridos hermanos. ¿Cuáles son esas fortalezas? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra la verdad de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La batalla, mis hermanos, es en la mente. ¿Qué es lo que sucede en la parábola del sembrador? ¿Qué es lo primero que sucede? Sale el sembrador, suelta la semilla, cae al lado del campo, vienen las aves, se la llevan. Y cuando Jesús explica esa parábola que dice, el predicador enseña la palabra de Dios, le entra al oído, pero viene Satanás enseguida, se la lleva. Satanás quita la verdad y pone su mentira. Satanás tiene cegado el entendimiento de los no creyentes para que no les resplandezca la gloria del Evangelio. Tú y yo no debemos caer en eso, hermano. ¿Y saben qué? Tristemente, muchas veces, si somos sinceros tú y yo, muchas veces caemos, muchas veces fallamos, porque creemos la mentira. ¿A cuántos de ustedes no le ha pasado por la mente esto? Voy a hacerlo si de todas maneras Dios me perdona. Es un pecado pequeño. Dios ni se va a dar cuenta de esto. En nuestras fuerzas no podemos hacerle frente a Satanás. Entonces, ¿qué podemos hacer? El pasaje que estamos estudiando. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Es ahí donde único podemos. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el versículo 13 una vez más repite. Por tanto, tengan toda la armadura de Dios para que puedan resistir y habiendo acabado todo, estar firmes. Fíjense que el pasaje dice, no dice, hagan la armadura y tómenla, sino más bien que ya Dios la ha hecho y Dios la ha puesto para que nosotros la podamos adquirir, para que la podamos tener. Los efesios ya estaban familiarizados, la cultura grecorromana, estaban familiarizados con la mitología, conocían la mitología y conocían, por ejemplo, que de esos dioses falsos
en su mitología hacían armaduras para sus héroes. Por ejemplo, Aquiles, el héroe de Troya, según la mitología, el que le hizo su armadura, una armadura impenetrable, era el dios del fuego y de la forja que se llamaba Hefesto. Esa era su mitología. Pero qué bueno, hermanos, que tú y yo no tenemos un Dios falso, que tú y yo tenemos un Dios, el Dios verdadero, que nos ha hecho una armadura verdadera, una armadura real y una armadura que está dispuesta a todo creyente. Y te repito, Satanás no espera, sus huestes no esperan. La batalla es real, es continua y es intensa. ¿Cuál es la armadura que tenemos? Aunque eso se va a predicar próximamente. Efesios 6, 14, 17. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Te ha pasado alguna vez por la mente de que Dios no te ama? ¿De que eres aborrecible a Dios? ¿Te ha pasado por la mente alguna vez que ya no tienes solución, que ya no hay salvación para ti? Porque ojo, cuando tú sigues ese pensamiento de que lo voy a hacer porque de todas maneras Dios me perdona, una vez que tú lo haces, entonces el pensamiento que viene es: eres aborrecible, Dios te desecha, Dios no te ama, vete tan lejos de Él como puedas. Eso es lo que hace Satanás. ¿Saben qué? Cristo ha dicho que todo el que vaya a Él arrepentido, Él no desecha a nadie. Así que tú puedes ir, tampoco vayas a pecar deliberadamente. Las armas que tenemos en la batalla es la única forma que tenemos de cumplir lo que hemos visto hasta ahora en Efesios, es poniéndonos la armadura de Dios. La única forma que podemos someternos unos a otros en el temor del Señor es que tengamos puesta la armadura de Dios. La única forma en que las esposas pueden honrar a los esposos y los esposos amar a las esposas es teniendo la armadura de Dios con nosotros. La única forma de que los padres no lleven a ira a sus hijos y los hijos honren a sus padres. La única forma de que los esclavos, en el contexto de nosotros hoy, los trabajadores, respeten a sus empleadores y viceversa. La única forma, hermano, es ponernos la armadura de Dios para el diario. Y termino con esto. A veces, y esto es parte del engranaje de Satanás, a veces nosotros pensamos que la iglesia es como algo débil que está ahí bajo las acechanzas de Satanás y lo único que nosotros podemos hacer es defendernos. No podemos hacer más nada. Pero ¿saben qué? Quiero leer un pasaje con ustedes en esta noche. Mateo 16, 18, famoso. Cuando Pedro le dice a Cristo: oye, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Y yo te digo, Pedro, que sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. O sea, sobre la premisa de que Él era el Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muchas veces usamos este pasaje cuando estamos en tribulación, cuando estamos en angustia o cuando la iglesia está siendo perseguida y decimos: las puertas del Hades no van a prevalecer. Pero mis hermanos, según este pasaje, el que está atacando no es Satanás. Satanás se está defendiendo, el que está atacando es la iglesia. Ubíquense en un castillo. ¿Han visto las películas del tiempo de espadas y cosas de estas? Hay un castillo, están las puertas y hay un ejército que está intentando entrar a las puertas. Dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Mis hermanos, porque Dios está usando a su herramienta, iglesia, con su poder para expandir el reino de Dios. Y a medida que el reino de Dios se va expandiendo, el reino de Satanás va perdiendo poder. Entonces, es la iglesia la que está atacando. Claro, Satanás se defiende y contraataca, por supuesto, y los dardos del enemigo, figurativamente y demás. Pero es la iglesia la que está atacando. Y tú y yo somos parte de ese ejército. Ahora tú ahí
no vas a ir a la guerra semidesnudo ni nada así. Si no te pones la armadura de Dios, posiblemente sufras pérdida. Y cuando no nos ponemos la armadura del Señor, sufrimos pérdida muchas veces. Es por eso que es importante vivir entregados a Cristo todo el tiempo. Vivir confiando en Él, confiando en su palabra. Necesitamos armarnos con la armadura que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Estamos en guerra y no podemos mantener la victoria por nosotros mismos. Si no usas lo que Dios te ha dado, vas a sufrir pérdida. Que Dios te bendiga.